Cronología sexual y la justicia reproductiva. Fuente: Western State Center y Advocates for Youth. Este cronograma se actualiza continuamente y agradecemos las contribuciones de la comunidad para mejorar este cronograma. PPGNY no posee los derechos de esta música. Creado por Leon Rizk. 1492. Onward. La doctrina del descubrimiento. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, iniciando siglos de exploración y colonización de tierras por parte de los europeos. Los exploradores esclavizaron, explotaron y asesinaron a los pueblos indígenas para robar recursos y luego sus tierras. Estas tierras permanecen colonizadas y los pueblos indígenas todavía siguen desposeídos de sus tierras ancestrales. 1619. Presente. Control sobre la reproducción de las personas negras. La reproducción de las mujeres africanas esclavizadas alimentó el motor económico de la nueva república colonial. Mujeres africanas esclavizadas sufrieron múltiples formas de violencia física, psicológica y emocional, y abusos en contra de sus cuerpos y familias a manos de los esclavistas. Esta historia sustenta el maltrato actual y el enfoque económico en la reproducción de las personas negras hoy en día. 1789 a 1815. Saartjie Bartram. Bartram era una mujer Khoekhoi de Sudáfrica. Fue traída a Europa por un médico británico que la mostró como Hottentot Venus, debido a sus grandes nalgas en espectáculos de fenómenos en Londres y París. Tras su muerte, el cerebro, el esqueleto y los órganos sexuales de Sarah Baartman permanecieron expuestos en un museo de París hasta 1704. En 2002, sus restos fueron enterrados en su tierra natal. Hoy en día, muchos la ven como un símbolo de la explotación colonial, el racismo, la ridiculización y la mercantilización de las personas negras. 1845 a 1849. El padre de la ginecología moderna. El Dr. James Marion Sims compró y utilizó a mujeres africanas esclavizadas como sujetos de investigación sin su consentimiento. Se sabe que realizó procedimientos insoportablemente dolorosos en al menos 4 mujeres esclavizadas. Los registros muestran que las mujeres esclavizadas, Lucy, Betsy y Anarcha, soportaron más de 30 procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Aún no se han contado las historias de las madres de la ginecología. 1851, Sojourner Truth. Sojourner Truth pronunció el famoso discurso "No soy yo mujer", Ain't I a Woman, en inglés, en la Conferencia de Derechos de la Mujer en Akron, Ohio, en 1851. En este discurso describió la discriminación que experimentó como mujer negra debido tanto a su raza como a su género. 1860 a 1910. Fundadora de la enfermería moderna. Conocida como la Dama de la Lámpara, Florence Nightingale era una enfermera británica, reformadora social y matemática a la que se le refiere como la fundadora de la enfermería moderna. Lo que rara vez se discute en la historia de la enfermería es el racismo de Nightingale y su papel político en el genocidio de los pueblos originarios bajo el dominio británico. Asesoró a muchas figuras políticas claves y sus escritos sobre el tema muestran que era una firme defensora del colonialismo británico. Ella creía que la pérdida de vidas de las personas indígenas eran un precio pequeño que pagar por la expansión del Imperio Británico. 1875. El Acta Page. El Congreso de Estados Unidos aprueba el Acta Page, que efectivamente pone fin a la entrada del país de mujeres de este de Asia, especialmente de China, para limitar el crecimiento de las familias. Esta ley fue seguida por la Ley de Exclusión China en 1882, que prohibió la inmigración de todas las personas de Asia. 1916. Defensora estadounidense para los métodos anticonceptivos. Margaret Sanger abrió la primera clínica de control de natalidad en los Estados Unidos, lo que provocó su arresto por distribuir información sobre los anticonceptivos.
Sanger fundó la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, que más tarde se convirtió en Planned Parenthood Federation of America. Ha sido criticada por apoyar la eugenesia. 1917 a 1923. Veranos rojos. Durante un periodo de 7 años, muchedumbres blancas atacaron a las comunidades negras en Illinois, Washington, D.C., Florida y Tulsa, Oklahoma. La masacre de Tulsa ocurrió el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921. Multitudes de residentes blancos, delegados y armados por funcionarios de la ciudad atacaron a residentes y negocios negros en el distrito de Greenwood en Tulsa. Se le han llamado el peor incidente de violencia racial en la historia de Estados Unidos. 1932 a 1972. Racismo médico. Durante el experimento de sífilis de Tuskegee, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, USPH por sus siglas en inglés, rastreó la progresión de la sífilis no tratada en hombres agricultores rurales afroamericanos. Los funcionarios no les dijeron a los pacientes que tenían sífilis ni trataron de curar su enfermedad después de que una cura estaba ampliamente disponible. Muchos pacientes murieron, los cónyuges de los pacientes y los niños no nacidos también contrajeron la enfermedad. 1936 a 1970. La esterilización forzada. Desde que los Estados Unidos asumió el gobierno de Puerto Rico en 1898, control de la población ha sido un enfoque de los esfuerzos del gobierno. La aprobación de la Ley 116 en 1937 significó la institucionalización del Programa de Control de Población, una campaña llevada a cabo por agencias privadas y el gobierno de los Estados Unidos desde la década de 1940. Resultó en la esterilización de 1/3 de las mujeres puertorriqueñas de edad fértil. Esta es la tasa más alta de esterilización forzada en el mundo. 1943. Campo de internamiento de Tule Lake. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos encarceló a la fuerza a 120,000 personas de origen japonesa en virtud de la Orden Ejecutiva 9066. 2/3 de los encarcelados eran ciudadanos estadounidenses. El testimonio en las audiencias de la Comisión de Reubicación e Internamiento de Civiles en tiempo de guerra indicó que las mujeres que fueron detenidas, junto con los estadounidenses de origen japonés, fueron esterilizadas sin su consentimiento mientras estaban detenidas en el lago Tule. 1944. La violación de Recy Taylor. Recy Taylor fue secuestrada y violada por un grupo de 6 hombres blancos mientras caminaba con su familia a casa desde la iglesia. Rosa Parks investigó el ataque en nombre del NAACP. A pesar de las confesiones de los hombres a las autoridades, 2 jurados se negaron a acusar a los hombres. Nunca se presentaron cargos contra sus agresores. Sin embargo, Taylor se rehusó a guardar silencio sobre su violación brutal, y esto ayudó a impulsar la organización en la comunidad afroamericana por los derechos civiles. 1951. Métodos anticonceptivos por cualquier medio necesario. Margaret Sanger obtuvo una pequeña subvención por parte de Planned Parenthood para que Gregory Pincus comenzara las pruebas de métodos anticonceptivos hormonales en Puerto Rico. Un año después, en 1952, Planned Parenthood dejó de financiar la investigación de la píldora porque se consideró demasiado arriesgada. Sin embargo, Sanger pudo obtener fondos de un donante privado, Catherine Dexter McCormick, para que Pincus continuara con sus investigaciones. 1951. Henrietta Lacks. Su nombre era Henrietta Lacks, pero los científicos la conocen como la línea celular humana HeLa. Era una agricultora de tabaco pobre, negra, cuyo tejido celular fue extraído sin su consentimiento o conocimiento en 1951. La línea celular humana de Lacks fue vital para el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis, la clonación, el mapeo genético, la fertilización in vitro y sigue siendo uno de los recursos más significativos para investigaciones médicas.
La familia Lax no se enteró de la existencia de la línea celular hasta 1975. 28 de junio de 1969. Levantamiento de Stonewall. Los disturbios de Stonewall sirvieron como catalizador del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y en todo el mundo. El levantamiento, liderado por mujeres trans negras y latinas, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, cofundadoras de Street Transvestite Action Revolutionaries, STAR, por sus siglas en inglés. Década de 1970. Esterilización forzada. Durante la década de 1970, el 25% de las mujeres americanas indígenas que vivían en reservas fueron esterilizadas después de haber sido forzadas, mal informadas o amenazadas. Solamente en un año, 1975, los servicios de salud indígenas esterilizaron permanentemente a 25,000 mujeres. 1970 al presente. Mortalidad y morbilidad materna de la raza negra. Desde principios de la década de 1970, las mujeres negras y las personas que dan a luz han tenido 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el parto que sus contrapartes blancas, lo que hace a los Estados Unidos en uno de los países desarrollados más peligrosos para dar a luz. Un informe del 2016 del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York encontró que las mujeres negras, no latinas, con al menos un título universitario, tenían tasas de morbilidad materna severa más altas que las mujeres de otras razas, etnias, que nunca se graduaron de la escuela secundaria. El sexismo y el racismo desenfrenados provoca prejuicios de proveedor y racismo en la atención médica, lo que contribuye a la morbilidad y a la mortalidad prevenibles debido a retrasos en el diagnóstico o la atención. Los casos de alto perfil de Serena Williams, Shalon Irving y Kira Johnson destacan el impacto peligroso y mortal del racismo médico en los cuerpos negros. 1920 a 1980. Apendectomías de Mississippi. En 1973, Mary Alice y Minnie Ralph, 14 y 12 años, se convirtieron en víctimas de la práctica abusiva de esterilizar a mujeres negras pobres en el sur, comúnmente conocida como la apendectomía de Mississippi. Su madre pensó que había dado permiso para que sus hijas, ambas con discapacidades del desarrollo, recibieran inyecciones anticonceptivas. El caso provocó cambios en las prácticas médicas, incluyendo el requisito de que los médicos obtengan un consentimiento informado antes de realizar procedimientos de esterilización. Acuñada por Fannie Lou Hamer, la apendectomía de Mississippi fue la práctica médica que proporcionaba esterilización involuntaria a mujeres negras pobres que se consideraban no aptas para reproducirse. 1977. Declaración colectiva del río Combahee River Collective Statement. Escrita por feministas negras comprometidas a desafiar activamente la opresión racista, sexista, heterosexista y por clase social, la Declaración Colectiva del río Combahee es un documento clave en la historia del pensamiento feminista negra contemporáneo y destaca cómo los movimientos feministas de liberación gay y de los derechos civiles fracasaron en abordar las necesidades de las mujeres negras, incluyendo las lesbianas, la clase trabajadora y las mujeres pobres. 1977. La enmienda Hyde. La enmienda Hyde hizo legal que Medicaid Federal pagara por abortos, excepto en el caso de que la vida de la mujer embarazada estaba en peligro. Marcó un fracaso de movimiento a favor del derecho a decidir sobre un embarazo cuando no apoyaron a las comunidades y mujeres de color para garantizar que el aborto fuera asequible para todos. 1978 a 1992. Faye Wattleton. En 1978, Wattleton se convirtió en la persona más joven y la primera mujer afroamericana en servir como presidenta de Planned Parenthood Federation of America, PPFA por sus siglas en inglés. Durante los 14 años de mandato de Wattleton, PPFA se convirtió en una de las organizaciones benéficas más grandes del país.
1994. Mujeres de descenso africano por la justicia reproductiva. Women of African Descent for Reproductive Justice, en inglés. Mujeres de descenso africano por la justicia reproductiva lanzó el marco de la justicia reproductiva mediante la publicación de una declaración de página completa titulada Mujeres Negras sobre la reforma de la atención médica universal. Con más de 800 firmas en el Washington Post y Roll Call, este documento criticó el plan de cuidado médico del presidente Clinton abordando la justicia reproductiva. Las mujeres que crearon el marco de la justicia reproductiva fueron Toni M. Bond Leonard, Reverenda Alma Crawford, Evelyn S. Field, Terry James, Bisola Marignay, Cassandra McConnell, Cynthia Nubile, Loretta Ross, Elizabeth Terry, Mabel Thomas, Winnet P. Willis y Kim Youngblood. 1996. Reforma del Programa de Asistencia Social. La Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, o Reforma de la Asistencia Social, castigó a las mujeres de bajos ingresos al restringir la asistencia económica si tenían hijos o hijas adicionales y partos fuera del matrimonio. 1997. Sister Song. Sister Song Women of Color Reproductive Justice Collective se forma para educar a las mujeres de color y a los encargados de formular políticas sobre la salud, los derechos sexuales y reproductivos. También para aumentar el acceso a los servicios de salud y a información y recursos que sean apropiados cultural y lingüísticamente. 2004. Cyntoia Brown. En 2004, Cyntoia Brown, de 16 años, fue arrestada por el asesinato de Johnny Allen, de 43 años, quien la solicitó para tener relaciones sexuales en Nashville, Tennessee. Su historia llegó a los periódicos a nivel nacional. Su historia llamó la atención sobre el tráfico sexual de niños y defensores pidieron su liberación. Brown fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Su sentencia luego fue conmutada a 15 años, con más 10 años de libertad condicional supervisada. Fue liberada el 7 de agosto de 2019. 2006. NJ4. Mientras caminaban por la calle en el West Village de Nueva York, 7 jóvenes lesbianas afroamericanas fueron acosadas sexualmente por un hombre. Las mujeres se ofendieron y se produjo una pelea. Durante el conflicto, el hombre agredió físicamente a las mujeres y lanzó insultos sexistas y homofóbicos. Las mujeres se defendieron y durante el conflicto, el hombre fue apuñalado. El 14 de junio del 2007, Venice Brown, 19 años, Taryn Dandridge, 20 años, Patrice Johnson, 20 años, y Renata Hale, de 24, recibieron sentencias de 3 años y medio a 11 años de prisión por la agresión. 2006, al presente. Movimiento Yo También, Me Too en inglés. En 2006, Tarana Burke, activista del Bronx en Nueva York, comenzó usando #MeToo para reconocer y crear una comunidad con mujeres que fueron sobrevivientes de violencia y agresión sexual. La simple etiqueta, hashtag en inglés, inició un movimiento global para el empoderamiento de las sobrevivientes. Burke dice que lo que ahora se llama el movimiento Yo También era para difundir un mensaje a las sobrevivientes. Te escuchamos, te entendemos. 2009, al presente. Misogynoir. El genocidio de los bebés negros es un tropo que comenzó en la década de los 1970 por opositores en contra del aborto y el control de la natalidad en la comunidad negra para avergonzar a las mujeres negras. Hoy, este mensaje contra el aborto está siendo defendido por cristianos fundamentalistas negros en campañas financiadas por cristianos fundamentalistas blancos para oponerse al acceso al aborto en todo el país. 2013. Vigilancia de la identidad de género. La versión más reciente del DSM-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría
ya no contiene trastorno de identidad de género y lo reemplaza por disforia de género. El cambio es en respuesta a las preocupaciones sobre la estigmatización de las personas transgénero. 2014. Al presente. El agua es vida. Flint ME Water Crisis. Los funcionarios no trataron adecuadamente el agua en Flint, lo que provocó que el plomo de las tuberías viejas se filtrara al suministro de agua. Esto resultó en niveles peligrosamente altos de neurotoxinas de metales pesados en el agua. Hasta la fecha, entre 6.000 y 12.000 niños han estado expuestos a agua potable con altos niveles de plomo y experimentan una variedad de problemas de salud graves. Oleoducto Dakota Access. Jóvenes de la Reserva Indígena de Standing Rock y comunidades a su alrededor organizaron una campaña para detener la construcción del oleoducto, llamándose a sí mismos Respeten nuestra agua. Jóvenes inspirados, la Red Ambiental Indígena y la historiadora tribal la Donna Brave Ball Allard establecieron un campamento de protectores de agua como un centro de acción directa, resistencia espiritual en contra del oleoducto, preservación cultural y defensa de la soberanía indígena. 2016. Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha informado que el asesinato es la tercera causa principal de muerte entre las mujeres indígenas americanas y nativas de Alaska de 10 a 24 años de edad. 2018. Extracción de estatua de Sims. Mujeres negras activistas llevaron a cabo una exitosa campaña para retirar una estatua en honor a J. Marion Sims en el Parque Central de Nueva York el 17 de abril de 2018. Sims ahora es recordado tanto por sus contribuciones a la ginecología como por su práctica de realizar cirugías experimentales sin anestesia en mujeres africanas esclavizadas. 2018. Separación familiar en la frontera. La política de cero tolerancia emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó que los niños que ingresen al país con sus familias de manera ilegal deben ser separados de sus familias, clasificados como niños no acompañados y puestos bajo la custodia del Departamento de Salud de Estados Unidos y Servicios Humanos. En junio de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció públicamente que había separado a casi 2.000 niños de sus familias entre el 19 de abril y el 31 de mayo de ese año, una cifra que no incluye a los miles separados antes del 19 de abril o que continuarían separando después del 31 de mayo. 2019. RevivingRadical@ppnyc. Planned Parenthood of New York City, ahora PPGNY, lanzó el marco Reviving Radical para guiar los esfuerzos de PPGNY para construir relaciones auténticas y responsables con las comunidades de color. El marco incluye tener en cuenta el legado de la organización, incluyendo el apoyo de Margaret Sanger a la eugenesia y el impacto dañino de esa decisión en las mujeres de color, las personas con discapacidades y las comunidades pobres en los albores del movimiento para lograr acceso a métodos anticonceptivos. En 2020, PPGNY adoptó los mandatos comunitarios de Reviving Radical. 2019. Deshacer el título X. La administración Trump publicó el texto de una regla final que reestructuraría radicalmente el título X, el programa de subvenciones más antiguo de planificación familiar del país. Esta regla poco ética excluiría a los proveedores que ofrecen la gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los afiliados de Planned Parenthood. La regla tiene implicaciones de gran alcance para toda la red de proveedores bajo el título X y afectará gravemente el acceso de los estadounidenses de bajos ingresos y sin seguro a servicios de planificación familiar asequibles y de calidad. 2019, PPFA contrata nueva presidente. Alexis McGill Johnson se convierte en presidente y directora ejecutiva de PPFA. Es una persona académica y defensora de la justicia social. Alexis es cofundadora de Perception Institute,
un grupo de investigación antiprejuicios. Es la segunda mujer negra en ocupar el cargo de presidenta de Planned Parenthood 27 años después de Faye Wattleton, en 1978. Asesinato de las mujeres negras trans 2020. En 2020, en un lapso de solo 9 días, del 25 de junio al 3 de julio, 6 mujeres negras trans de edades comprendidas entre los 17 y los 32 años fueron asesinadas. Es importante decir sus nombres: Brayla Stone, Mercy Mack, Shaki Peters, Drea McCarty, Tatiana Hall y Bree Black. Lamentablemente, al menos 26 mujeres trans o personas no conformes con el género, la gran mayoría de las cuales eran negras, han muerto como resultado de la violencia en 2020. 2020, COVID-19. El coronavirus crea una pandemia mundial de salud. En los Estados Unidos, más de 250,000 personas mueren a causa del virus. Las personas de color experimentan la infección por COVID y la mortalidad a tasas mayores y desproporcionadas. La pandemia deja al descubierto el impacto del racismo médico, la injusticia económica y las desigualdades estructurales dentro de los sistemas de atención de la salud. 2020. Levantamiento y Black Lives Matter. En medio de la pandemia del COVID-19, una serie de ataques y muertes de personas negras desarmados por supremacistas blancos y la policía atrajo a miles de personas a protestar en todo el país. Las comunidades vieron protestas persistentes durante más de un mes. Todos los niños merecen vivir en entornos seguros y los padres merecen vivir libres de la preocupación de que la violencia racista interpersonal y respaldada por el Estado pueda acabar con la vida de sus hijos. Septiembre 2020. La denunciante. Dawn Wooden, LPN, que trabajaba en el centro de detención del condado de Irwin, operado por LaSalle Corrections, testifica que fue testigo al fracaso por parte de la compañía en realizar pruebas de detección del COVID-19 a las personas detenidas y reporta que estaban realizando histerectomías injustificadas a mujeres detenidas en las instalaciones. 2020. Primera mujer negra asiática vicepresidente elegida en los Estados Unidos. Kamala D. Harris fue elegida la primera mujer negra y la primera vicepresidenta asiática americana. Ella será la segunda en la fila de la oficina más poderosa del mundo. Muchos estadounidenses ahora ven nuevas puertas abiertas para sus hijas, sus familias inmigrantes y para ellos mismos. La historia no es el pasado, son las historias que contamos sobre el pasado. La forma en que contamos estas historias de manera triunfal o autocrítica, metafísica o dialectal tiene mucho que ver con si acortamos o avanzamos en nuestra evolución como seres humanos. Por Grace Lee Boggs.